Buenas noches. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha anunciado que si revalida su cargo bajará el gravamen de la renta en 2 puntos, tanto en su máximo como en su mínimo. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de salarios. La media en Aragón vuelve a bajar y se sitúa en el nivel más bajo desde 2006. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Jesús Morte, empresario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado. Rodrigo Gómez, portavoz de Ciudadanos en Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carmelo Asensio, portavoz de Chunta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como decíamos, de los actos de precampaña para las elecciones del 20 de diciembre. En el Partido Popular confían en la bajada de impuestos como gancho para las generales y prometen que en la próxima legislatura bajará el IRPF. El PSOE, por su parte, pide a los votantes que tengan memoria y se preguntan si los recortes de los últimos 4 años han sido una broma. ¿Cómo valoráis sendas declaraciones, Jesús? Pues yo lo veo de blanco y rojo, que es el color de Papá Noel. La barba blanca, el vestido rojo. Y además lo veo, es curioso, cada 4 años. Cada 4 años, si sea el partido que sea, todos vienen dando regalos. Los ciudadanos nos ponemos contentos, creemos que eso va a suceder tal y como se establece por el partido en concreto, en este caso el Partido Popular, y la decepción luego es pues grande. Yo quisiera que estos compromisos que adquieren los partidos políticos de beneficiar a los ciudadanos, de bajar los impuestos, ampliar el gasto social, etcétera, etcétera, se puedan producir de una manera natural y cuando haga falta, no cada 4 años, a lo mejor 4 años es esperar mucho. Al principio de la legislatura, por lo visto, el presidente del Partido Popular y actual presidente del Gobierno de España también prometió cosas parecidas y a los 6 meses se dio cuenta que había recibido una herencia que nadie sabía nada, eso no me lo creo yo, ni harto de vino. El Partido Popular tiene funcionarios de alto rango y alto cargo en todos los ministerios y tendría información, la que secreta no, pero la otra tal, no me vengan con la mosca que hemos recibido una herencia, que es posible que la hayan recibido, yo no digo que no. En definitiva, y para terminar, blanco y rojo, como siempre. Rodrigo. Bueno, pues de acuerdo con Jesús, ¿no? El Partido Popular en las pasadas elecciones ya sabía cuál era la herencia que iba a recibir, o debía saberlo, cuál era la herencia que iba a recibir, porque para eso estaba en la oposición y tenía todos los datos a su disposición, y aún así prometió que iba a bajar los impuestos y no lo ha cumplido. Ahora vuelve otra vez con la misma cantinela. En cambio, la Unión Europea ya nos ha avisado que los presupuestos que se han aprobado no se van a cumplir, que con ese déficit que no vamos a cumplir el techo de déficit, y aún así vuelve a prometer la misma rebaja de impuestos sin decirnos en qué va a recortar. Igual es que no nos quiere decir en qué va a recortar. En cambio, Ciudadanos sí que proponemos una rebaja fiscal, una media del 3% y un 5% en el tramo más bajo, pero sí que decimos de dónde vamos a compensar esa rebaja fiscal, de dónde vamos a quitar, ¿no? Y vamos a quitar de toda esa administración que creemos que sobra, del Senado, de las diputaciones provinciales, de los cargos políticos de las comarcas, y con todo eso podemos compensar la bajada fiscal, pero el Partido Popular no nos dice cómo va a compensar la bajada fiscal, con lo que nos tememos que otra vez va a incumplir su promesa electoral. Carmelo. Bueno, pues estas promesas hay que enmarcarlas, ¿no?, en la cita electoral, el próximo 20 de diciembre. Ahora parece que todo el mundo se pone a hacer ofertas, se pone a hacer pues, ofertas políticas, que en algunos casos, como es el caso del Partido Popular, pues yo creo que cuando uno es un mentiroso compulsivo, como es en el caso del señor Rajoy, pues se le coge muy rápidamente, sí, porque el planteamiento del Partido Popular era que había que rebajar los impuestos, y no solamente no rebajar los impuestos, sino que a los pocos meses de tomar posesión, precisamente en diciembre del 2011, trágica fecha, pues nos vemos que es justo lo contrario. Se empiezan a incrementar el IRPF, se empieza a subir también pues, los impuestos de los hidrocarburos, todo lo que es los impuestos que gravan el consumo y otra serie de servicios y bienes que son esenciales para la población, y vemos como la presión fiscal pues, ha subido y ha subido bastante, ¿no? Ahora, yo creo que además, aparte de mentir descaradamente, pues el señor Rajoy ha dejado de utilizar una herramienta muy importante que es la política fiscal para luchar contra la crisis, ¿no? Yo creo que es una cuestión además de manual de economía. Cualquier estudiante de primero de económica sabrá que la posibilidad de utilizar la política fiscal, sobre todo con un criterio pues, anticíclico y en una situación de crisis económica como era profunda en el año 2011-12,
lo que tienes que intentar, lógicamente, es bajar la presión fiscal para liberar recursos dentro del sector privado y que se pueda también pues, invertir, producir y consumir más. Aquí se ha hecho justo lo contrario, Y ahora es cuando viene pues, con una serie de promesas que además son muy regresivas. Plantea en este momento bajar tanto los tipos impositivos más altos, para los tramos más altos de la renta, 2 puntos de bajada, como para los tramos más bajos. Yo creo que en este momento... Yo creo que hay algunos sectores de nuestra sociedad que sí que pueden en este momento seguir haciendo un mayor esfuerzo fiscal que otros. Y esto lo hablaremos ahora cuando empecemos a hablar de cómo han bajado los salarios medios en Aragón y cómo está la inmensa mayoría de la gente, que está todavía muy fastidiada. Es verdad que empieza a haber pequeños indicios de recuperación económica, pero hasta que no haya creación de empleo y se recuperen las tasas de empleo que teníamos antes del inicio de la crisis en 2007, no podremos decir bajo ningún concepto que hemos salido de la crisis. Y para eso, y Jesús lo conoce muy bien como empresario que es, todavía queda mucho recorrido, porque se está creando empleo de forma muy lenta, pero también de forma muy precaria. Jesús. Yo, Carmelo, estoy de acuerdo contigo, incluso en el desarrollo técnico que has hecho de la política fiscal, no me cabe ninguna duda que es así. Sin embargo, por mor de ser objetivo, tengo que decir que saldremos de la crisis si iniciamos la salida. Si no iniciamos la salida es imposible salir de la crisis. Y yo creo sinceramente que lo que se está haciendo ahora es eso, salir de la crisis. O sea, se ha iniciado. Un martes 13 de diciembre no podemos estar en crisis y un 14 no estar en crisis. Hay un periodo de desarrollo, de mitigación de la crisis que es en el que estamos ahora. ¿Que no es bastante? Nunca es bastante. Nunca es bastante cuando estás saliendo de un tiempo borrascoso, que han sido estos últimos años, y la gente lo que desea es volver al inicio de cuando no había crisis. Y posiblemente hay que decirle a los ciudadanos en general que eso muy posiblemente no sea posible. Nunca podremos estar como en el año 2006-2007, creo yo. Luego las cosas pasan y de repente llegaremos al 2019, ahí va, un 6% de crecimiento. Anda, si yo dije en televisión que eso era imposible, pues a lo mejor sea posible. Luego hay que, por lo menos, valorar que el pueblo español, no los gobiernos, han hecho un esfuerzo extraordinario, y los empresarios también, para que esta situación de inicio de salida de la crisis se pueda producir. Bueno, además de la crisis, otro de los temas que más preocupa a los españoles es la corrupción. Precisamente el Partido Popular lleva en su programa electoral su tercer código ético desde que estalló el caso Gürtel y promete incluir el cese de los cargos encausados por corrupción. Yo no sé si creéis que llega tarde esta medida. Rodrigo. Por supuesto, a mí me sorprende que llegue ahora. Han tenido 4 años para hacer muchas medidas. Y básicamente yo creo que es la fundamental, es poner más medios para luchar contra la corrupción. Hacen falta más jueces, hacen falta más fiscales, hace falta más policía especializada y, por supuesto, hace falta despolitizar la justicia. Yo creo en una justicia, en los jueces que día a día imparten justicia. Yo conozco a muchos jueces por mi profesión y sé que son buenos profesionales y que cuando tenemos cualquier litigio entre dos personas corrientes, ellos de verdad hacen sentencias según su mejor creer y proceder. Pero cuando ya tocan asuntos de partidos políticos, asuntos de altas esferas, la justicia deja bastante que desear, porque está, como digo, está muy politizada. Hay que despolitizar esa justicia, hay que ser jueces independientes. Lo que no puede pasar es lo que hemos visto, que el señor Belloc termina su cargo como alcalde después de no se sabe cuántos años y sin pasar ni un segundo va nada más y nada menos que a la Audiencia Provincial de Zaragoza a conocer los asuntos el órgano que va a conocer los asuntos del caso Plaza y de todos los asuntos de corrupción que además afectan a su partido. Eso es lo que no puede continuar y así no vamos a poder luchar contra la corrupción. Y no veo que el Partido Popular, ni el Partido Socialista, tampoco el Partido Socialista en este sentido dice nada sobre eso. Son medidas muy de maquillaje, pero de verdad al meollo gordo del asunto no dicen nada. Carmelo. Pues se nos están riendo en la cara. Ahora resulta que el Partido Popular, además del chiste de antes, de bajar los impuestos, como hace 4 años también los iban a bajar y los han subido, ahora nos plantean un código ético y una actuación impecable en materia de corrupción. ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Está hablando de cese de cargos.
¿por qué no cesa él como máximo responsable de una trama de corrupción de un partido político durante los últimos 20 años? ¿O me quieren decir que el secretario general de un partido, como es el señor Rajoy, no se ha enterado de una trama de corrupción que lleva 20 años financiando ilegalmente al Partido Popular, con la connivencia de una buena parte de grandes empresas de este país? Vaya, vaya. Hasta hace poco estaba mandándole mensajes de ánimos al señor Bárcenas, una pieza clave, ¿no? La pieza de bóveda de la corrupción del Partido Popular. Si quiere hacer ceses, porque no cesa a toda la gente que todavía tiene encargos políticos y que están imputados en distintos casos de corrupción. Lo del caso del Parlamento Valenciano es tremendo. La tercera fuerza política en este momento en representación es el grupo de diputados del Partido Popular que están encausados por distintas tramas de corrupción política en el Parlamento Valenciano. ¿Por qué no predica con el ejemplo? ¿Por qué no se va él como máximo responsable? Porque además, esto no lo está diciendo Carmelo Asensio, ni lo está diciendo Chunta Aragonesista. Es que las conclusiones, el auto judicial que en este momento se está llevando en la Audiencia Nacional, está hablando de una responsabilidad directa del Partido Popular en un modelo de financiación ilícito desde hace más de 20 años. Y está hablando de que es el Partido Popular el que se ha nutrido principalmente de este sistema de financiación ilegal. Con lo cual, yo creo que está dejando muy claras las cosas de por dónde pueden ir los tiros y qué responsabilidades de políticas puede haber cuando realmente se termine de despejar esto. Esto no es una cuestión puntual del señor Naseiro, del señor Bárcenas. Es un problema de corrupción que afecta pues, a toda la dirección del Partido Popular en los últimos años. Jesús. Yo, sinceramente, lo creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Digo, nos tenemos que hacer mirar los ciudadanos. Recuerdo no hace mucho tiempo, en las antepenúltimas elecciones a la Comunidad Valenciana, el señor Camps ganó, habiendo tenido un proceso 24 horas antes de corrupción como no se había conocido nunca en este país. Y los valencianos lo votaron. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo también soy de los que piensan que no hace falta tener un código para portarse bien. Uno tiene que portarse bien porque es un ser humano y punto final. Yo no dejo de matar porque lo digan los mandamientos. Yo no quiero matar porque hago daño a un ser humano y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Luego, al final, a mí la impresión que no hacen falta códigos, lo que hace falta es castigar comportamientos que no tienen que ver con lo que requiere la sociedad y sobre todo pedagogía, mucha pedagogía. Educar a los ciudadanos que si su ilusión es llegar a ser un cargo público, concejal, ministro, diputado, lo tiene que hacer con más honestidad, si cabe, como administraría su casa y su familia. Y esa pedagogía no se ha hecho en este país y esa pedagogía hace falta. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Dejamos a un lado la precampaña electoral y vamos a hablar ahora de salarios y de su descenso en Aragón desde 2006. Las estadísticas sobre la última campaña de la renta dan una puntada más a la supuesta recuperación económica, y es que los asalariados que declaran rentas por debajo de los 6.000 euros al año ya son más de 72.000 en nuestra comunidad. Valoración de estos datos, Carmelo. Pues un dato muy claro, ¿no?, de quién está pagando la crisis. La crisis la está pagando fundamentalmente los trabajadores y lo que son las clases medias, si es que existe ya clases medias. Porque esto es tremendo. Si a estos datos le unimos que a pesar de esta recuperación económica, en Aragón todavía tenemos 97.000 personas desempleadas, que es el 15% de nuestra población activa. Si tenemos en cuenta un dato que hizo público hace poco el Instituto Nacional de Estadística muy interesante, que el empleo ya no es garantía de salir de la pobreza, con un 18% de la población asalariada que tiene unos ingresos vía trabajo por debajo de los 1.000 euros, o sea, menos que 1.000 euristas, pues yo creo que la foto final es bastante lamentable. Antes comentaba Jesús, seguramente las cosas no serán igual de antes de la crisis, seguro que no. Y en algunos ámbitos, en algunos aspectos es preferible que no vuelvan a ser. O sea, no podemos tener una economía que se sustente en pies de barro, donde el peso de la construcción esté sobredimensionado, ¿no? Es verdad que estos años yo creo que ha sido una oportunidad perdida. Nos vamos a arrepentir de no haber hecho todo lo posible para cambiar nuestro sistema, nuestro modelo productivo hacia una economía mucho más competitiva, pero no vía salarios, que es este modelo económico, ¿eh? La crisis económica combinada con otro efecto letal, que es la reforma laboral del gobierno del Partido Popular del año 2012, es el resultado que estamos viendo. Son menos empleos, más precarios, con menos derechos laborales y con menos salarios. Y eso es prácticamente sentenciar a muchas familias, a muchas personas a que no puedan tener una vida en condiciones. Es más, una retribución en condiciones, como es debido,
permite, lógicamente, impulsar la economía, permite que la demanda interna en estos momentos, que está todavía bajo mínimos, pero sobre todo el consumo privado, sea capaz de tirar de la economía. Desde luego, con este tipo de datos que estamos viendo y con estas condiciones salariales, para nada. Jesús. Yo creo que es una mala noticia. Siempre es una mala noticia cuando afecta a la supervivencia, mejor o peor, de los trabajadores. Yo añadiría a lo que ha dicho Carmelo, que ha habido desgraciadamente muchos pequeños y medianos empresarios que han sufrido en sus propias carnes la misma situación que están sufriendo ahora los trabajadores como consecuencia de la bajada del promedio de salarios, ¿no? Pero eso es producto todo de lo mismo, todo de la situación que a partir del año 2007, 2008 y, como decía Carmelo, una economía sustentada en una burbuja inmobiliaria que no tenía ningún sentido. Pero ¿cuáles son los efectos colaterales? Uno de ellos es precisamente el de la bajada promedio de los salarios, ¿no? Yo creo que en este inicio de la salida de la crisis habrá que tener muy en cuenta aquellas situaciones que, como consecuencia de la crisis, y sin tener la culpa ellos, porque los trabajadores no tienen la culpa, habrá que dar una solución para tratar de mitigar los 5, 6 o 7 años que llevan de sacrificio los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. No sé, lo digo sinceramente, si van a ser capaces, no lo sé. Rodrigo. Pues un dato totalmente desalentador, ¿no? Como decíamos, ahora hay más de 7 millones de personas en España que son trabajadores y son pobres, ¿no? Que trabajan y no llegan a fin de mes, y eso es totalmente un drama. Por un lado, tenemos que cambiar el modelo productivo, como decía Carmelo y como decían Jesús. No podemos competir con China o no podemos competir con Marruecos por los salarios, tirando los salarios por los suelos. Lo que tenemos que competir es con innovación. Tenemos que aportar más valor añadido a nuestros productos. Lo que tenemos que hacer es, como hacen las economías del norte de Europa, como puede ser Dinamarca, como puede ser Finlandia, competir en innovación, que todo esto no se ha hecho durante todos estos años. Y para ahora mitigar esta situación de esas familias que lo están pasando muy mal, desde Ciudadanos lo que proponemos es un complemento salarial para complementar esa renta. Cuando tú haces la declaración de la renta al final de año, pues se te hará una transferencia vía el impuesto sobre la renta de las personas físicas para complementar esa renta y mitigar los efectos de estos salarios tan bajos. Eso es lo que nosotros proponemos ahora como medida para evitar estos casos de pobreza. Es que estos datos además contrastan directamente con esa supuesta recuperación económica de la que hablábamos, ¿no, Carmelo? Sí, es que la recuperación económica está siendo para unos pocos. Yo creo que si no lo vemos, si no lo estamos viendo así, estaban hablando antes siempre, nuestra economía tiene una serie de problemas estructurales. Hasta que no tengamos tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto del 3%, no se crea empleo. Bueno, las estimaciones para este año son del 3%. ¿Y qué empleo se está creando? ¿Y en qué condiciones? Y luego otro elemento más. Es verdad que son más bajos los salarios, las condiciones laborales son mucho peores, porque desgraciadamente el Partido Popular ha optado por un modelo de economía que compite vía salarios y no en I+D+I o con proyectos de innovación, tanto en mercados como en productos, que la economía española además tiene capacidad de especialización y de ser puntera en algunos sectores si se hubiesen hecho las cosas como se deberían de haber hecho estos últimos años. Bueno, pues además hay un dato que es sumamente llamativo. En ese mismo informe de Hacienda, precisamente de la agencia tributaria, se ve como cada vez hay menos salarios, como hay más trabajadores con menos condiciones, con peores condiciones de vida, pero como lo que aportan los rendimientos del trabajo es cada vez mayor a la hacienda pública. Es curioso. O sea, encima de que sigue habiendo paro, se está creando empleo pero con menos salarios, la aportación, los impuestos están saliendo prácticamente de los rendimientos del trabajo y no de los rendimientos del capital. En estos momentos prácticamente el 55% de los ingresos públicos vía impuestos sale precisamente de los rendimientos del trabajo y no del capital, cuando hace unos años la cosa estaba muy equilibrada, en torno al 50-51%. Por lo tanto, insisto, yo creo que hemos perdido unos años que eran perfectos para haber hecho todos los cambios que necesitaban nuestra economía. Y los únicos cambios que se han hecho han sido a peor, como esa reforma laboral del 2012, que nos vamos a arrepentir todos de ella. Menos mal que a partir del 20 de diciembre va a ser el día de la liberación y va a haber, yo creo, un cambio por la izquierda que acabe con esa reforma laboral y, por supuesto, respeto a los derechos salariales y laborales de la gente. Jesús. Pues bienvenido sea el cambio que viene el 20 de diciembre. Yo no sé en qué sentido va a ser,
pero bienvenido sobre todo para los ciudadanos. Porque, ¿no?, ese cambio, los que propiciáis ese cambio, habláis maravillas de vuestro propio cambio. Y los ciudadanos nos lo vamos a empezar a creer a partir del 20. Mira, yo tengo la idea de que las agrupaciones políticas, los partidos políticos, están pensando mucho siempre en ellos y poco en los ciudadanos, muy poco en los ciudadanos. Las leyes, las normas, la normativa, en el Boletín Oficial del Estado 700.000 páginas el año pasado. Dices, pero bueno, esta gente no hace, se hacen en los despachos sin estar cerca de la gente, y eso no puede ser. Yo creo que tiene que haber en los partidos políticos un intermediario social que haga llegar a los técnicos que está pensando el ciudadano antes de hacer la ley, porque luego nos encontramos con leyes. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo. Hablabas tú antes de que, hombre, yo no quiero decir que nuestro régimen tributario sea ideal y sea el mejor, ¿no? Pero las rentas del trabajo se componen de las rentas bajas y las rentas altas. O sea, que ese porcentaje de la renta de trabajo, que es el que más impuestos aporta a la sociedad, también tiene mucho que ver con la gente que gana más de 13.000 euros, 20.000, 30.000, 40.000, sí. Porque los que ganan poco pueden tributar. Luego ese aspecto menos mal que se libran, ¿no? Y los que ganan mucho tienen sus opciones también de no contribuir con lo que deberían contribuir. Solamente faltaba ya que el que menos ganara más pagara, ¿no? Eso, afortunadamente, en este país no se produce. Pues yo estoy esperando a que venga el 20 el cambio, sea quien sea el que pueda gobernar. Rodrigo. Pues esperemos, efectivamente, como dice Jesús, que se produzca el cambio, pero que no se produzca por la izquierda, como decía Carmelo, sino que se produzca por el centro, porque además por el centro luego podremos aglutinar a ambas partes y podremos llegar a acuerdos y a consensos, que es lo que necesita este país, porque habrá que llegar a muchos acuerdos en muchos temas de la reforma constitucional y en muchos temas como la ley electoral, que yo creo que todos vamos a intentar llegar, y habrá que ponernos todos de acuerdo, y yo creo que los únicos que podemos estar en esa mesa en el centro y poner a todos de acuerdo es Ciudadanos. Por eso yo creo que tiene que llegar el cambio por nuestro lado. Bueno, lo veremos. Nacho ha hecho sus propuestas y ha pedido, y tú, Rodrigo, has hecho tu propuesta tal, y los empresarios también vamos a participar. Claro que sí. Ese cambio importante que se tiene que producir. Es fundamental, porque es necesario. Yo creo que... No, pero que ya... Bueno, hablo en nombre de todos, porque he hablado con muchos. Estamos deseosos de participar en el cambio, porque los ciudadanos nos lo van a exigir. Jesús, una cosa con los empresarios. Cuando hay algunos ciertos partidos políticos que dicen, vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo, vamos a crear 2 millones... Mentira. ¿Sabes que los trabajos los crean los empresarios. No crean los partidos políticos, no crean puestos de trabajo, lo tienen que crear los empresarios. Entonces a los empresarios hay que facilitarle las cosas para que puedan crear los puestos de trabajo, nada más. Eso que estamos de acuerdo. Que Dios te va. Carmelo, concluye. Bueno, pues concluiremos, y desde luego sí que es verdad que la concertación económica y social es fundamental. Es muy importante que si queremos buscar una solución, una salida a la crisis y una salida justa y equilibrada, tengamos en cuenta absolutamente a todos. A los empresarios, a los grandes empresarios, pero sobre todo a esos pequeños empresarios que a mí me encanta llamarlos trabajadores por cuenta propia, porque son currantes. Son trabajadores que muchas veces además no han tenido otro remedio que montarse su propio negocio y a su vez de buscarse la vida están generando empleo, que no es poco. Y es ahí donde está evidentemente el futuro, en la pequeña y en la mediana empresa. Por tanto hay que pensar en ellos, no en las grandes empresas como han pensado unos, como llevan 4 años legislando, que solamente han legislado para favorecer a las grandes empresas, y así nos va yendo. Bueno, pues veremos qué pasa el 20 de diciembre. Seguro que hablaremos de ello en esta mesa. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y a ustedes les vemos mañana. Adiós.